noches. Bueno, pues somos casi el grupo de jóvenes, pero vamos a iniciar con una pequeña oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque tú eres bueno, Señor, porque tu amor es incomparable, Padre, porque, Señor, tú nos llenas de bendiciones día con día, Padre. Te damos gracias por la bendición que nos permite, Señor, en esta noche estar aquí en tu templo, Señor, para aprender más de tu palabra, para conocer un poco más de ti, Señor, para saber qué es lo que quieres tú, Señor, en nuestras vidas, Padre. ¿Qué tenemos que hacer, Señor, para agradarte, Padre? Te pedimos, Señor, que en esta noche abra nuestra mente, Señor, nuestros corazones, que estén dispuestos a recibir tu palabra, Señor, y que podamos poner en práctica cada una de las enseñanzas que tengamos esta noche, que podamos aprender juntos, Señor, que podamos conocerte juntos, Señor, y que jamás nos apartemos de tu palabra, Señor, de tu mano, Padre. Quédate con nosotros esta noche, Señor, que sea tú el que dé estas palabras en esta noche y que realmente puedan llegar al corazón de cada uno de nosotros. Te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, son dos temas en uno. El estudio 1 eran dos, el estudio 1 y 2. El primero es redireccionando nuestro corazón y el segundo es creados con un propósito. De hecho, vamos a tener los dos temas no solo, no voy a decir aquí parte 1 y parte 2. Esperamos que se pueda sobreentender que tenemos que trabajar o que vamos a entender las dos partes. El uno nos lleva al segundo. El primero dice, bueno, comenzamos, dice, redireccionando nuestro corazón. Es una pregunta. Redireccionando nuestro corazón. Para ustedes, ¿qué es redireccionar nuestro corazón? Vamos a tratar de hacer esto como un poco como somos cultos de los jóvenes, que participen. Nos menciona aquí que hagamos debates, que podamos practicar entre el grupo, entre los jóvenes. Vamos a manejarlo de esa manera. ¿Qué es para ustedes redireccionar nuestro corazón? ¿O qué entienden por redireccionar nuestro corazón? Ahí puede cambiar de rumbo. Cambiar de rumbo significa que ya teníamos una dirección o que ya teníamos un rumbo y nos vamos a cambiar hacia otro lado. Todavía no sabemos hacia dónde, no estamos diciendo qué es lo que tenemos que hacer, simplemente qué significa redireccionar. Cambiar de una dirección que teníamos originalmente hacia otra. Mejor o peor, todo depende de lo que vamos a hablar ahorita más adelante. Antes de contestar si debemos de redireccionar nuestro corazón o no, tenemos varias preguntas. Primero dijimos ahorita, ¿qué es redireccionar nuestro corazón? Acabo de decir, cambiar de rumbo. Dice, ¿por qué quisiéramos redireccionar nuestro corazón? ¿Por qué creen que sería bueno redireccionar nuestro corazón? Para mejorar, Para agradar a Dios. ¿Significa que ahorita no estamos agradando a Dios? Exactamente. Probablemente estamos ahorita agradando a Dios, pero tenemos que siempre buscar más arriba de lo que estamos haciendo ahorita. Una renovación constante, que decimos la santificación, que es apartarnos cada vez más para nuestro Dios, para el servicio de la obra del Señor. Dice otra pregunta, pues decía, ¿por qué quisiéramos redireccionar nuestro corazón y para qué? ¿Para qué? Para agradar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sería bueno redireccionar? ¿Para qué es para agradar a Dios? ¿Y por qué? Una forma tan sencilla y tan simple. Porque la palabra de nuestro Señor nos está pidiendo que cada vez seamos mejores y más entregados a Él. ¿Sí? Esas son las primeras preguntas. Y pues también tenemos, ahora sí, ¿hacia dónde lo vamos a redireccionar? ¿Y hacia qué? ¿Qué vamos a hacer para cambiar ese hábito que tenemos? O ese lugar en las bancas, o en aquel lugar donde nos movemos y que siempre hemos estado haciendo constantemente y que podemos decir, yo cumplo con venir a la iglesia los domingos, algunos vienen, no todos, pero algunos vienen los martes al culto de oración, vengo a la escuela dominical, vengo en las tardes. ¿Y por qué si yo vengo en las tardes los demás no vienen? Yo estoy cumpliendo ya un poco los demás, pero estamos en nuestro lugar y creemos que el hecho de estar ahí ya estamos cumpliendo con el Señor, o ya estamos cumpliendo con lo que nos está pidiendo la palabra de Dios. Y estamos diciendo qué es lo que tenemos que hacer para cambiar de dirección, hacia dónde tenemos que ir y por qué y para qué lo vamos a hacer. ¿Por qué y para qué vamos a hacer este cambio de dirección? Si podemos buscar, bueno, ahorita lo teníamos en 2 Timoteo 3, 15 al 16, si alguien lo puede leer, por favor.
2 Timoteo 3, 15 y 16. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Perdón. ¿Sí estoy bien, verdad? Sí. Por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Primero que nada, entonces nos damos cuenta que la forma más fácil para poder redireccionar nuestro camino es en base a la palabra de nuestro Dios, en base a las escrituras. Ellas nos ayudan a cambiar, nos ayudan a tomar el buen camino, nos ayudan a saber por dónde ir. Y que aún si tropezamos, también hay respuesta para cuando tropezamos y cómo levantarnos. Entonces la base de todo, como siempre ha sido, es la palabra del Señor. Y en base a la palabra del Señor, bueno, tenemos un ejemplo muy grande que encontramos en Juan capítulo 5. Si lo pueden buscar, por favor. Juan capítulo 5, versículos del 6 al 33. Son bastantitos. Juan capítulo 5, del 6 al 33. ¿Lo puede leer así? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Ok. Fue una larga historia. Alguna vez ya lo hemos escuchado, estamos hablando del paralítico de Bethesda. Entonces, esa situación, el paralítico se encuentra en una dirección, en un momento. ¿Y cómo estaba él? ¿Qué tenía? Estaba paralítico, tenía una enfermedad. En ese momento él necesitaba ¿de qué? De la sanidad. Necesitaba ser sano. Necesitaba ser salvado. ¿Sí? Entonces nosotros ahorita como debemos empezar es saber en qué situación nos encontramos. Si nos encontramos en una enfermedad de flojera, en una enfermedad de desesperación, en una enfermedad de necesidad, de estrés,
de flojera espiritualmente, sin ganas de hacer nada, de no leer la Biblia, ya no tengo ganas de orar, ya no tengo ganas de escuchar la palabra de Dios, no quiero saber absolutamente nada de Dios. Debemos de identificarnos en qué situación estamos ahorita. A lo mejor hemos pasado por situaciones muy satisfactorias, donde trabajamos para la obra del Señor, donde estamos integrando un grupo de alabanza, participamos con los jóvenes para ayudarnos a los niños, ayudamos en la femenil, venimos toda la semana a la iglesia, estamos trabajando muy activamente, evangelizamos, compartimos la palabra con gente, entregamos, repartimos Biblias, folletos, etc. Y de repente llegamos a un momento en el que un stand-by y nos quedamos ahí durante cierta cantidad de tiempo, meses, días, años, y nos quedamos conforme con lo que tenemos. Y tenemos que darnos cuenta en qué estamos fallando. Nos tenemos que dar cuenta en qué situación o en qué enfermedad nos encontramos en este momento. El paralítico sabía que él necesitaba ser sanado. Sabía que él necesitaba ayuda de alguien para salir adelante. En este caso, tomando unos versículos, dice que Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué? Porque en ese momento el paralítico fue sanado. El Señor dio la sanidad al paralítico. Dice: al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel. Después de ello Jesús en el templo le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Y por estas causas los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Ok? Y el Señor Jesús tomó ese día en especial para darle sanidad al paralítico, que él pudiera levantarse de esa situación, de esa dirección que tenía su vida, y tomar un rumbo completamente diferente. Y le dijo: no peques más, ten cuidado. ¿Por qué? Porque si vuelves a caer en la misma situación, puede que te venga algo peor. Entonces, debemos de tomar en cuenta, principalmente, qué implicaciones o qué consecuencias obtenemos al momento de redireccionar nuestra vida. No es nada más decir: ¿sabes qué? Ahora sí, voy a hacer un cambio, voy a ser mejor, voy a participar en la obra del Señor, y al ratito otra vez ya no. ¿Por qué? Porque si una vez te entregaste al Señor y te decidiste por hacer algo mejor, por que el Señor entrara en tu vida y te ayudara a cambiar, bueno, ten cuidado, porque si vuelves a caer, probablemente no vuelvas a caer en la situación en la que estabas, sino que vayas a una situación todavía peor, porque no pudiste cumplir aquello que el Señor te estaba pidiendo. Entonces el Señor nos dice: hay sanidad, hay respuesta de parte del Señor. Nos dice: tus pecados te son perdonados, levántate, ve, predica, trabaja, toma un nuevo rumbo en tu vida, un nuevo rumbo con Cristo. Y bueno, aprovecha esta oportunidad y no la dejes pasar, y no la dejes atrás, y no dejes que tu parte carnal te pese más que lo espiritual, porque si no pueden venir situaciones más difíciles. Y vamos a ver 6 preguntas rápidamente. Dice: ¿qué se necesita para poder redireccionar nuestro corazón? Decíamos ahorita, darnos cuenta de la situación en la que estamos, darnos cuenta de la enfermedad que tenemos y la necesidad que tenemos para cambiar. Esa es la pregunta más simple. La pregunta número 2: ¿están enfermos? Cada quien tiene la respuesta en su mente. ¿Saben en qué situación estamos? ¿Saben si estamos paralíticos y no estamos haciendo nada en el terreno de nuestro Señor? Cada uno sabe si está dando al 100% y está cumpliendo con todo lo que el Señor nos está pidiendo. Entonces la pregunta es: ¿alguien está cerca de ti para ayudarte a obtener la sanidad? Veamos ahorita, ¿quién nos puede ayudar a ser sanos? Un doctor. Bueno, ¿y quién es el doctor por excelencia? El Señor Jesucristo, nuestro Dios. Nuestro Dios está ahí para ayudarnos. Primero tenemos que reconocer en la situación en la que estamos, tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos ayude a tomar, a sanar esa enfermedad que tenemos, o esa dirección que estamos tomando para poder cambiar hacia lo que Él nos pide. Y dice: ¿has escuchado sobre la sanidad, la oración de fe a favor del enfermo? Pues sí, si juntos como jóvenes oramos por nuestro grupo de jóvenes, ¿qué va a pasar? Todo va a seguir totalmente igual. Pues no. ¿Por qué? Porque dice que si tú oras con fe, la fe mueve montañas. Entonces, si nosotros como grupo de jóvenes comenzamos a orar por la situación actual del grupo de jóvenes, porque no hay ningún invitado en esta noche, porque las cosas salieron más o menos, porque no tenemos la seriedad, no significa que el ser serios ante la obra del Señor significa que estemos aburridos, que no hagamos nada, sino que tomemos esa conciencia de que las cosas del Señor
son cosas importantes, son cosas que deben tener un valor grande en nuestra vida, pues todo nos va a salir mal. Entonces tenemos que juntos como hermanos orar unos por otros. Cuando un hermano está enfermo, ¿qué hacemos? Señor, intercedemos por él, vamos a orar. Iglesia, ayúdenos a orar porque el hermano tiene cierta enfermedad. Y gracias a Dios, yo me acuerdo de las enfermedades que ha habido en la iglesia han sido solucionadas, se han sido reparadas por el Señor. Y la iglesia ha orado, y a lo mejor no todos, pero con que uno ore con fe, puede hacer grandes maravillas. Entonces, nos toca como jóvenes, sabemos cada quien en qué situación estamos, sabemos en qué situación está el grupo de jóvenes, sabemos que ocupamos ser sanos y ocupamos ayuda de nuestro Dios para eso. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Empezar a orar unos por otros. ¿Para qué? Para que el grupo de jóvenes crezca, para que el grupo de jóvenes no crezca nada porque somos más familia, sino que crezca porque hay más gente de fuera que viene y se integra a nuestro grupo, porque gente de fuera viene a nuestra iglesia, al templo, y les gusta estar aquí, porque hay un ambiente agradable para la gente aquí. No porque nosotros seamos los que hagamos el ambiente agradable, sino porque el Señor está presente en este lugar y porque nosotros reflejamos ese amor y esa gloria de nuestro Señor en nuestras vidas. Dice, ¿qué hacer cuando ya estás sano y gozas de la vida eterna? ¿Qué tenemos que hacer si ya fuimos sanos? ¿Qué tenemos que hacer si ya gozamos de nuestra vida eterna? Si ya aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, si ya nos sanó. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Simplemente dar testimonio de las bendiciones que el Señor Jesucristo ha hecho en cada uno de nosotros. Dar testimonio de que el Señor nos sanó. De que yo andaba haciendo cosas, diciendo cosas, pensando en cosas que no debía y que ahora el Señor me cambió totalmente, dio un giro de 180 grados. Y que ahora tomo un rumbo, una nueva dirección que me va a ayudar a crecer como persona dentro del camino espiritual, a tener una madurez espiritual cada vez más grande. No por el hecho de ser jóvenes significa que tengamos que todo no tiene que salir mal o que todo se nos hace fácil. Si nosotros tomamos realmente esta decisión con nuestro Señor de cambiar de rumbo, bueno, pues hay que dar testimonio porque el Señor lo va a hacer. Y a lo mejor el Señor ya lo está haciendo. Pero oye, Señor, ayúdanos a que sea un poco más rápido, que todos tengamos ese compromiso al 100% con tu palabra y que podamos cumplir y que juntos podamos dar testimonio de que somos un grupo de jóvenes que aman al Señor Jesucristo y que forman parte del cuerpo de Cristo. Dice la pregunta número 4, ¿hacia dónde vamos a redireccionar? ¿Por qué? La respuesta es hacia la salvación. Debemos de pensar en que el Señor nos ha dado gratis la vida eterna, que el Señor nos ha dado sin ningún precio a nosotros la vida eterna, y está ahí, y el Señor nos dice, ¿sabes qué? Aquí está, lo único que tienes que hacer es tomarlo, aceptarlo. ¿Sí? Arrepentirte de tus pecados, ser sanado, y ya, basta con eso para ser salvo. El Señor Jesucristo en esa cruz pagó por cada uno de nuestros pecados, por cada uno de nuestros problemas, por cada una de las situaciones difíciles porque las que hemos pasado por culpa del pecado. El Señor ya pagó por ello. Solo falta aceptar esa oferta que el Señor nos está dando. Y es una oferta muy padre. Si te pones a pensar, y lo hemos dicho miles de veces y a lo mejor ya suena algo repetitivo, el Señor Jesucristo murió en esa cruz, fue lastimado, fue herido, fue crucificado, fue humillado, hasta muerte de cruz, para pagar por nuestros pecados. Y a lo mejor ya es lo mismo, ya no le damos ese valor que realmente deberíamos de darle. Y que nuestro Dios haya enviado a su único Hijo por nosotros, bueno, pues nos pone a pensar que realmente valemos la pena. Y que si el Señor dio todo, entregó su vida por nosotros, bueno, pues que todavía nos esté regalando la vida eterna, pues no nos queda más que aceptarlo y dar testimonio de que el Señor ha cambiado nuestras vidas totalmente. Y que espero que cada uno de aquí ya sea salvo y haya aceptado al Señor Jesucristo en su vida, porque eso es lo mejor que puede haber, más que un estudio, más que un trabajo, más que un bienestar personal, más que cualquier cosa, está la salvación, está el aceptar a nuestro Señor Jesucristo y saber y tener la convicción de que cuando yo llegue hasta mi último día, voy a estar siempre cerca de mi Señor y que al momento de abrirme mis ojos
¿sí? Voy a estar ante la presencia de mi Padre, porque Él ya me salvó, porque Él ya me perdonó, porque Él ya me sanó y me ayudó a tomar una nueva dirección, y que a lo mejor ya estamos en esa nueva dirección. Bueno, pero el Señor me está ayudando a más rápido, caminar un poquito más rápido para servirle completamente. La pregunta número 5 dice: formas de redireccionar nuestro corazón. ¿Cuáles son las formas? Dice: testimonio a través de las obras de Dios en la vida del creyente. Decíamos ahorita, tenemos que ser ejemplo de la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No es simplemente ya acepté al Señor Jesucristo, trato de portarme bien y nada más, sino que tenemos un gran trabajo por delante, porque tenemos que dar ese reflejo de la gloria de nuestro Dios, que cuando te vean digan: es que este chavo o esta chava tiene algo muy diferente. ¿Por qué? Porque él tiene a Jesucristo en su vida. Él refleja ese amor, él refleja esa paz que no cualquiera, y no porque sea por nuestras propias fuerzas obviamente, sino porque el Señor la da en tu vida y porque tu espíritu está dando el testimonio de que tú has aceptado al Señor Jesucristo y que tienes al Señor Jesucristo en tu vida. Esas son las formas en las que podemos redireccionar nuestras vidas. Dice: escudriñar las Escrituras en búsqueda de la vida eterna y del testimonio divino. Buscar, decíamos al principio, toda enseñanza, toda corrección, todo aliento, todo soporte, todo consuelo, lo encontramos en la palabra del Señor, que es testimonio de la vida del Señor Jesucristo. Toda la palabra del Señor está enfocada en la vida del Señor Jesucristo, lo que Él hizo, el ejemplo perfecto de perfección. ¿Por qué? Toda la Biblia nos dice cómo debemos de portarnos, cómo debemos de hacernos. Todavía aparte de que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, nos ofrece la vida eterna gratis, todavía nos da una guía para que sepas cómo cumplir a lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Sí? Todavía se preocupa por eso. Y debemos estar seguros que las Escrituras tienen respuesta a todas nuestras necesidades, tienen respuesta a cada una de las situaciones difíciles por las que hemos estado pasando. Y que a lo mejor a algunos de ustedes les ha sucedido que te encuentras en un momento en el que ya no sabes, no tienes respuesta, no sabes qué hacer, y a veces dices: bueno, pues ya como último recurso buscan la Biblia. Me voy a poner, abren la Biblia y el primer versículo que lees, toma, si ahí te va, es la respuesta al problema en el que estabas. Y sí, a veces te quedas sorprendido, supongo y espero que ya les haya pasado, que abren la palabra del Señor y es tan bueno nuestro Padre que en ese momento te da una respuesta a la situación en la que estás pasando. Y a veces estás ciego y no la ves, y lees el siguiente versículo y te vuelve a decir: es que no es por ahí, es por acá, por eso te estás dando topes, por eso estás batallando, por eso estás cayendo. Yo les doy, quiero dar un testimonio. A mí me pasó, estos días, en esta semana, he andado muy estresado. De hecho, he platicado con algunos hermanos de la iglesia. He tenido muchos problemas en cuanto al trabajo, en cuanto a mi vida espiritual, mi vida personal, dificultades, altos, bajos, planes a futuro que hay, proyectos que han fracasado, proyectos que se han ido cada vez más para abajo, y parece que toda la semana y todo el mes ha sido desde el nuevo año. No es como todo de que, nuevo año, vamos a empezar con todo nuevo, sino a mí al contrario, me pasó que año nuevo y todo para abajo. Saben, algunos de ustedes, tengo el carro, ya lo vendí, me robaron otro carro, situaciones difíciles en el trabajo, proyectos de vida que tenía que se cancelaron, situaciones muy difíciles. Y platicaba con mi tía y me dice: ahí está el ejemplo de Job. ¿Sí? Cómo el Señor lo ayudó a salir adelante. Y me dio un chorro de ejemplos, y que a veces los conocemos todos, pero Jesús, es bien difícil darte cuenta que el Señor está actuando en tu vida. A mí me pasó que a lo mejor muchos de ustedes podrán decir: yo cuando recién regresé de mis estudios en el extranjero, traía todas las pilas y trabajé, ya me tocó trabajar con un grupo de alabanza, con un grupo de jóvenes, participar con un grupo de adultos, y aún y con la dificultad del idioma, pues me di a entender y tenía necesidad porque me sentía solo, y en el Señor Jesucristo encontré un resguardo muy grande. Regresé y tengo un tiempo en el que he estado, pues como que sí, como que no, y sinceramente se siente horrible que tienes una cosa y no se da, y tienes otra y no se da, y tienes otra y no se da, y luego aparte de que no se da, todavía como que le mueven tantito para que
te duele todavía más. Y una tras otra, ¿no? El viento ha sido desde el inicio del año y que es una tras otra. Y es muy difícil aceptar que ese tipo de pruebas vienen del Señor. Si es que, ¿por qué? Si yo he cumplido. Y siempre preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y siempre nos hemos dicho, no es por qué, sino es para qué. El Señor está actuando en nuestra vida. Y a lo mejor yo tengo una dirección ahorita que estoy tomando y que no es la dirección que el Señor Jesucristo me está pidiendo. Y se los doy como testimonio. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones difíciles. Y a lo mejor cada uno de nosotros hemos pasado o estamos pasando por situaciones en las que no entendemos por qué suceden las cosas. Y simplemente tenemos que aprender a dejar todas nuestras cargas, todos nuestros problemas, todas nuestras enfermedades en las manos del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él arregle las cosas y nos ayude a madurar, nos ayude a crecer. Porque a lo mejor en ese momento que estás pasando lo peor, el Señor te está ayudando a que des un paso más, espiritualmente hablando. Porque Él quiere que recibas cada vez más, porque quiere que te entregues más, porque a lo mejor te estás desviando. Y el Señor sabe por qué pasan las cosas, y hay que aprender a dar gracias a Dios en lo bueno y en lo malo. Y ahí es cuando creces, y ahí es cuando te das cuenta de todo el amor y la bendición que el Señor Jesucristo, que Dios nuestro Padre nos ha dado y nos está dando día con día. Entonces, a lo mejor hay direcciones que vamos a tomar y que nosotros creemos que son las mejores. Y es que todo el mundo me dice que voy por un buen camino y que qué bueno, y mira, sabes que te va a ir excelente y vas a tener muchos logros y qué bueno, y te felicitan y te sientes a gusto. Pero por eso te das cuenta que no estás cumpliendo. Y por eso te das cuenta que estás fallando. Y si lo dejas de que, bueno, a pesar de eso, como quiera le sigo, pues órale, te va otra vez. Y hasta que entiendas, el Señor Jesucristo es muy bueno para hacernos entender las cosas. Muy bueno, sabe dónde tocar para que te des cuenta de quién es tu Dios, de quién te sacó de ese problema y de esa sociedad en la que andabas, para traerte a su luz, para traerte ante su presencia, para regalarte esa vida eterna. Dice, por último, la pregunta, dice, ¿cuáles frutos obtendremos de una correcta redirección de corazón? ¿Qué frutos vamos a tener para darnos cuenta que estamos en buen camino? Dice aquí, no te engañes, no te hagas ver, que es lo que les decía ahorita, decir, es que estoy bien, y es que estoy bien, y estás viendo que estás caminando sobre cadillos, y te duele, pero tú dices terco en que estoy bien, y en que estoy bien, porque mira, todo está saliendo como yo quiero. Entonces, no, dice aquí, no te engañes, no te hagas ver tú mismo, o hagas pensar que realmente las cosas están dándose porque todo está bien, sino piensa y compara. ¿Qué es lo que el Señor me está pidiendo? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu que tengo que yo demostrar en mi vida para darme cuenta que estoy por el buen camino? Decía el otro, dice, tenemos todos un propósito. Todos fuimos creados con un propósito. Adán tuvo el primer oficio sobre la tierra. Fue el primer hombre con el primer oficio. ¿Y cuál era su oficio? ¿Cuál fue el oficio de Adán? Nombrar a los animales. Pero más así, más arriba, ¿cuál sería su nombramiento? Por ejemplo, así, tú vas a ser el administrador de la tierra en ese momento. Tú te vas a encargar de nombrar a los animales, tú te vas a encargar de mantener los frutos de los árboles y de cuidar. Ese era su oficio, administrar lo que el Señor había creado. Y lo puso sobre todo lo que hay sobre la faz de la tierra. Tú vas a señalar a las aves, a las bestias del mar, sobre todo. Adán estuvo creado con un propósito y falló. Y ese problema que trajo, pues, toda una vida de pecado. Por eso nos decía el Señor Jesucristo, tengan cuidado que si realmente nos metemos y aceptamos ese reto, bueno, hay que realmente tomarlo y hacerlo nuestro. ¿Por qué? Porque si no, trae consecuencias. Toda acción trae una reacción. Todo trabajo que hagamos puede traer una consecuencia, ya sea positiva o negativa. Y si lo hacemos, o como que lo hacemos, obviamente vamos a tener un resultado conforme al trabajo que estemos haciendo. Dice, el rey David le dio el oficio de ser pastor de su pueblo cuando fue rey,
A Salomón, un hombre indagrador, estudioso y sabio en su tiempo. Adán, administrador de su creación. ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos en nuestra vida? ¿Cuál es el oficio que nosotros tenemos en nuestra vida? ¿Qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros? Dice, Jesús, el Hijo de Dios, ejerce su ministerio, enseñando, profetizando, dando a conocer la voluntad de Dios a la humanidad, como el Señor que ha sido enviado por el Padre a realizar las obras en su nombre, como el verdadero, como la luz del mundo, la verdad y la libertad. El Señor Jesucristo cumplió con su propósito en esta vida. Dio a conocer las grandes maravillas que hizo, que puede hacer Dios y que tiene Dios poder, y cumplió con su propósito. Nosotros tenemos un propósito y cada uno de nosotros sabemos. La vez pasada platicábamos de dones, hablamos de las cualidades de cada uno, hablamos de las habilidades, la actitud de cada quien, el lugar donde nos encontramos laborando, estudiando, y platicamos y cada uno dio cuál es la cualidad de cada uno de nosotros, y así unos hablamos de otros. Y se acuerdan, cada uno tiene un don, una cualidad, una habilidad para algo. Y a lo mejor esa cualidad, ese don que el Señor te ha dado, te lo dio para que cumplieras con ese propósito que Él ha puesto en tu vida. Y el principal trabajo que tenemos en esta tierra, ¿cuál es? Parecernos, tratar de ser, a llegar a ser cada día más como Jesús, como Dios. Pero el principal trabajo y encargo que el Señor Jesucristo nos dio en la tierra, ¿cuál es? Ir y predicar el Evangelio. Ese es el principal propósito por el cual estamos en esta tierra, para adorar a nuestro Señor Jesucristo y para hablar las maravillas, contar las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Para qué? Para que cada día, decíamos las alabanzas, tengamos uno más para Cristo. Dice el Señor Jesucristo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si nosotros leemos la palabra del Señor y nosotros estudiamos la palabra del Señor, vamos a encontrar cuál es el propósito de nuestra vida y cuál es la dirección que debemos de tomar. Analícense cada uno de ustedes, chequen en qué situación están, vean qué problema, qué enfermedad tenemos y hacia dónde el Señor quiere que vayamos. Pero si le van a entrar, éntrenle al 100%, porque al Señor no le gustan los tibios. Que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Que seamos claros con el Señor. Entonces, tenemos, creo yo, que todos hemos aceptado al Señor Jesucristo, entonces tenemos ya un compromiso con nuestro Señor. Y que a lo mejor si hemos aflojado un poco, bueno, pues te dice el Señor, pues levántate, anda, toma tu lecho y anda. Entonces, aceptemos ese reto que el Señor nos ha puesto en nuestra vida, aceptemos la bendición que el Señor nos quiere dar, redireccionemos nuestra vida con el principal motivo de servirle a Él y engrandecer su reino. Dios les bendiga en esta noche y esperamos que sea haya sido bendición para cada uno de ustedes.